es el oído, ¿no? Oído externo, oído medio, oído interno. Y pues hablamos del oído externo, el cuello auricular, el conducto auditivo externo, que tiene una porción membranosa y también una porción ósea, ¿no? Y la parte del oído medio, y por último, el oído interno. Si vemos la piel del conducto, en la parte externa, si tiene tejido celuloso-cutáneo y es la zona donde están las glándulas, en la parte más interna es piel y hueso, no hay tejido celuloso-cutáneo. Entonces, esta zona de la piel es bien delgada. ¿Y por qué es importante? Porque ante lesiones, por ejemplo, con un cuerpo extraño que sea animado, un mosquito o no sé, garrapatas, si se adhieren a esta zona, pueden producir lesiones de la piel, ¿no? Y desangrados profusos incluso algunas veces, o lesiones incluso de la membrana timpánica, ¿no? Por eso es que es importante conocer la estructura del conducto, ¿ya? O digamos, tenemos un cuerpo extraño en la parte externa, pues no vamos a manipularlo para poder introducirlo más adentro, ¿no? Y vamos a desplazar la función. Y bueno, en el oído medio, pues se ve en la particular, la capa del oído medio que se comunica con la capa eustaquia hacia la nariz y el oído interno. Entonces, lo que les mencionaba, ¿no? Las características del gobierno auricular, el trago, el trago y el lóbulo, que es la única porción donde no tiene cartílago. Aquí la inervación es importante. ¿Por qué es importante? Porque existe el síndrome de Van-Sickhandt, ¿ya? Y esto se asocia mucho a patologías del nervio facial, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí primero una zona que está inervada por el trigémino en la parte superior, la parte inferior por el plexo cervical y aquí el nervio facial. Y también parte del conducto auditivo externo. Entonces, si tenemos una enfermedad, una infección por el virus zoster, vamos a encontrar vesículas en la zona del nervio facial, ¿no? Y puede estar asociado a esto. Y en la parte interna, pues tenemos la inervación por el décimo paracraneal, que se va a asociar a que en pacientes que estamos manipulando el limpio del oído, cualquier manipulación puede presentar reflujo oxígeno, ¿ya? Ahora, la membrana timpánica es el conducto auditivo externo, ¿no? El limpio del oído medio y el oído externo. Tiene una forma ovoidea, tiene los cuadrantes superiores y cuadrantes inferiores, limitados por el mango de martillo, ¿no? Entonces, en esta membrana timpánica encontramos una parte tensa y una parte flácida. La parte tensa es la parte inferior a lo que está el mango del martillo y la parte flácida es la parte superior de la derecha, ¿ya? ¿Por qué es importante conocerlos? ¿Por qué se denomina parte tensa y parte flácida? La parte tensa tiene tres capas, una capa externa, una capa exterior que se continúa con la piel del conducto, la capa intermedia fibrosa y una capa media que es mucosa que se continúa con la mucosa del oído medio. A diferencia de la parte flácida, que es la parte superior, solo tiene dos capas, no tiene la capa fibrosa. Entonces, si tenemos un paciente con alguna alteración en la ventilación del oído medio, el oído medio se ventila a través del conducto eustaquio. Si tenemos una alteración en la ventilación del oído medio, la parte que se va a retraer con mayor facilidad va a ser la parte flácida, ¿ya? Listo. Para la exploración física, como cualquier paciente, ¿no? Somos un paciente de exploración física, primero la anamnesis, porque viene la inspección y luego la palpación, ¿no? El pabellón auricular. Tenemos dos formas de evaluar, ¿no? Primero la parte externa, el pabellón auricular. Diferentes formas que pueden ser normales, ¿no? Diferente conformación. Y ya para ver lo que es el oído, el conducto auditivo externo, pues vamos a ayudarnos, ya sea de un otoscopio o la visión directa con un otoluz que lo hacemos los otorrinos, o también con vista endoscópica, ¿no? Con una óptica. Entonces, ¿qué hacemos? Traccionamos el pabellón auricular en un adulto. Traccionamos el pabellón auricular hacia atrás y hacia arriba. ¿Por qué? Porque el conducto tiene una forma de S itálica. Y al traccionarlo hacia arriba y hacia atrás, enderezamos el conducto, lo que nos va a favorecer visualizar mejor la membrana timpánica, ¿ya? Y bueno, en un niño pues es más horizontal, por tanto solamente se tracciona un poquito hacia atrás y se puede enderezar el conducto auditivo externo para poder ver y que nos permita ver, ¿no? La membrana timpánica. Diferentes formas, ¿no? Una es más pálida, otra más rosada, una será más húmeda, otra será más seca, pero también son normales. En general, los pacientes van a venir por hipoacusia, por acúfenos o por vértigo. Y los síntomas que van a tener pueden ser otalgia,
clínico porque venga, ¿no? Entonces, para la patología del oído externo, primero vamos a ver las transformaciones del pabellón auricular. Tenemos una disgenesia auditiva, ya sea una microtia o una atresia del conducto, que pueden ir o no asociados. No tenemos una microtia en donde el pabellón auricular va a ser más pequeño, o tal vez puede tener un esbozo del pabellón auricular o incluso una anopia, y que puede ir asociado o no a una atresia del conducto auditivo, ¿no? Aquí vemos esquemáticamente y aquí vemos una representación de algunos casos clínicos que se han presentado. Pues el grado 1 es más pequeño nada más, ¿no? Es casi lo mismo, solo que es más pequeño. En el grado 2 existe el tejido residual, ¿no? Existe el pabellón auricular, pero es de menor tamaño. En el tipo 3 es solamente una masita, en el tipo 4 ya no hay ausencia de pabellón auricular. Ahora, si vamos en casos de traumatismos, ¿no? Hay heridas. Entonces vamos a ver, heridas puede ser por un objeto contuso cortante, ¿no? Traumatismo, en donde va a condicionar una ruptura incluso del cartílago. ¿Qué se hace en estos casos? Limpieza quirúrgica como cualquier herida y se tiene que suturar, pero solo suturar la piel, no el cartílago, ¿ya? Se puede necrosar el cartílago si lo suturamos. Entonces la piel, si tenemos alguna herida, ustedes saben que van a ser internados, van a haber pacientes golpeados en emergencia, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Limpiar la herida como cualquier herida, ¿no? Con desinfectantes, aspirina, no sé, suero fisiológico, y luego pasan a suturar solamente la piel, ya sea por la cara anterior y también por la cara posterior. Obviamente se tiene que dejar antibiótico como cualquier herida. Ahora, si existe un traumatismo tangencial, ¿no? Porque sea por una pelea, boxeo o accidente, ¿qué va a pasar? Se va a formar un otematoma. ¿Qué es un otematoma? Es la acumulación de sangre entre el cartílago y el pericóndilo. El cartílago se nutre a través de ¿quién? Del pericóndilo, porque no tiene vascularización propia, ¿verdad? Entonces, si existe una acumulación de sangre entre el pericóndilo y el cartílago, obviamente no va a haber infección para el cartílago y eso se puede licuar y va a producir ya sea un absceso o incluso una necrosis y se va a formar como consecuencia un origen poliflor, que se convierte en los boxeadores, ¿no? O ven en imagen. Entonces, que si vemos un otematoma es una emergencia y se tiene que hacer una incisión, ¿no? Una incisión grande. A veces vienen pacientes que vienen referidos, ¿no? de lugares donde ustedes probablemente vayan a hacer serum. ¿Dónde se acumula el otematoma? El pericóndilo. ¿Qué pasa si es que no lo drenamos? El cartílago se drena el hematoma, ya sea de la cara anterior o de la cara posterior. Y pues, una vez drenado, se hace un vendaje compresivo, ¿no? Pueden poner una gasa por delante y gasa por detrás y un vendaje en general, o pueden colocar una gasa por delante y gasa por atrás y una sutura transficciante. Hay diferentes formas de anotar, ¿ya? De realizar. Y luego sigue el tratamiento de una periconditis. ¿Qué es una periconditis? Una inflamación del pericóndilo. Puede ser por una picadura, ¿no? O por la colocación de líquidos, siempre se coloca una medida molecular y tal vez con medidas higiénicas no adecuadas y se forma lo que es la periconditis, que puede ser infección, ¿no? Inflamatoria. Y si que no se trata, pues vamos a lo mismo que el origen poliflor. Ahora, ¿por qué se forma el origen poliflor? Porque existe una fibrosis del pericóndilo y ese pericóndilo se retrae y eso hace que el cartílago se deforme. ¿Ya? ¿Ya tienen la hojita? ¿Me gusta? Y seguimos con la otitis externa. ¿Qué es la otitis externa? Es un proceso inflamatorio de la piel del conducto auditivo externo. ¿Ya? Dependiendo de la zona, ¿no? Hay zonas donde es más calor, donde va a ir más a la piscina, a la playa, y obviamente la incidencia va a aumentar. Puede ser bacteriana circunscrita, difusa o incluso asociada a micosis. Puede ser independiente o también asociada, ¿ya? ¿En quiénes es frecuente? Que van a la piscina, a la playa, ¿no? O la otitis del nadador. En este caso existe un cambio en el pH del conducto auditivo externo, ¿no? Lo que hace que fuese un factor predisponente para las infecciones, ¿no? A veces la ausencia de cerumen, sudoración excesiva, que va a generar mayor humedad, oclusión del conducto auditivo externo o calor en la humedad. Esto va a favorecer
líquido y secreción purulenta, o en este caso, por ejemplo, un conducto completamente edematizado donde el conducto se vuelve algo casi puntiforme, ¿no? Es bien pequeñito. Entonces no me permite ver ni siquiera la membrana timpánica o la integridad de esta, ¿no? Entonces es importante diagnosticarlo así. Ahora, en este cuadro está un resumen de las patologías de la ya lo puntual lo que tenemos que saber. La otitis externa difusa tiene como etiología frecuente la pseudomonas en primer lugar. Pseudomonas en conductitis externa. Puede haber estafilococos o estreptococos, puede estar asociado a factores traumáticos, maceración, calor, pero sobre todo la humedad, ¿no? Por los pacientes que pueden a la piscina, a la playa. La clínica o tal, el dolor intenso, puede o no asociarse a hipoacusia, esto dependiendo de si es que hay mucho edema del conducto, si es conducto y por tanto hipoacusia, o si es que hay secreción purulenta, si hay pus en el conducto también hay hipoacusia. Ahora, si solamente es un edema o eritema del conducto, pues la hipoacusia va a ser menor, ¿no? Entonces va a depender mucho de la presentación clínica. En la endoscopía puede haber edema, una esclerosis del conducto o secreción purulenta. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Mediante la clínica y la exploración. ¿Qué es la clínica? Los antecedentes, la anamnesis, ¿no? Y la exploración física. Y bueno, la etiología según el cultivo, pero muy pocas veces es el cultivo. Por lo general es pseudomonas. ¿Cuál es el tratamiento? Según cada caso. Si es que tiene pus, le hago aspiraciones. Si no tiene pus, no le hago aspiraciones y le doy de frente tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, por lo general, si tiene secreción purulenta, por tanto, microaspiraciones, aspiraciones locales o tópicas, se puede usar gotas tópicas y a veces antibióticos sistémicos, dependiendo de la severidad de cada caso. Cuando es una otitis externa circunscrita, se refiere a una inflamación o una infección de las glándulas seruminosas que existen en un conducto externo. Es la parte más externa, ¿no? Entonces, se tocan el otitis y ya les duele. Es una glándula que se infecta y la etiología, pues, el estafilococo aureus. Asociada a traumatismos, manipulaciones, ¿no? Por el mismo paciente a veces. La otalgia es síntoma característico, en estos no va a haber hipoacusia, no va a haber purulenta, ¿no? Y la típica lesión acuminada, ¿no? Tipo un acné, algo así parecido. Y bueno, el diagnóstico mediante la clínica de exploración, pues se usa para el tratamiento pomadas tópicas, ¿no? Generalmente la más frecuente que se utiliza es la mufilocina y pues obviamente evitar la manipulación. La automicosis es otro tipo de otitis externa, ¿no? Generalmente dada por cándida o por aspergillus. Puede ser ambas, puede estar asociada a la otitis externa difusa con reumatomicosis, ¿ya? ¿En qué casos está frecuentemente presente? En pacientes que han recibido antibiótico-terapia de forma inadecuada. ¿Quiénes son esos? Los pacientes que van a la farmacia, me duele el oído, ¿qué le doy? Y el de la farmacia le da antibiótico por 7 días, más gotas con corticoides, y el paciente regresa al otorrino y dice, no, y hace una semana me han dado tratamiento y no, estoy peor porque siento que me pica más. ¿Y qué lo revisamos? Y lo revisamos y vemos hongos en el oído. Entonces, es un factor predisponente la antibiótico-terapia de forma inadecuada, el calor y la humedad. Frecuente también en pacientes que tienen algún grado de inmunodeficiencia, por ejemplo, los pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, también es frecuente. La clínica, prurito intenso, muy intenso, y la otalgia que puede o no estar presente, ¿no? Puede ser menos intensa que la otitis externa difusa. En el diagnóstico, en la otoscopía, pues va a ser secreciones algodonosas o terrosas o negruzcas, dependiendo, ¿no? Algodonosas cuando es cándida y negruzcas cuando es aspergillus. Y el tratamiento son microaspiraciones, ¿no? Se tiene que aspirar todo honguito, y luego recién las curas tópicas, que puede ser tópicamente con gotas que tengan miconazol, ¿no? O antifúngicos orales como fluconazol, ¿no? Y ahora, si no tengo antibióticos en la zona, pues puedo usar ácido bórico o violeta argensiana, que hace resecar la zona y por tanto contrarresta la humedad del conducto. Tenemos también la otitis externa maligna o asociada a pseudomonas, frecuente en pacientes con diabetes, no edad avanzada o algún grado de inmunosupresión. En este caso, la otalgia es mucho más intensa y puede estar afectando otros pares craneales, ¿no? El CAE es mucho más edematoso, tejido de granulación e incluso hasta osteitis, ¿no? Un daño del conducto de la parte ósea. Se puede hacer cultivos o una tomografía, ¿no? Donde se va a ver una
tratamiento, pues quinolonas, ¿no? Y cefalosporinas antipseudomórficas. En estos casos sí es porque aparentará porque probablemente sea un paciente diabético que no esté controlado. Aquí olvidé decirles algo, no tiene que estar difusa. Si es antibiótico sistémico, en la elección la ciprofloxacina. Sí les digo esto porque probablemente en su examen y entra como caso clínico, ¿no? ¿Qué se usa? No, entra como caso clínico. Y por último, el extrema óptico, que pues suele ser idiopático, puede ser un examen de contacto, contaminado por este tipo de Paul. Los factores predisponentes a pacientes que tengan algún grado de atopía, ¿no? O asma, rinitis. El prurito es intermedio, no tan intenso como un hongo, cuando hay otomicosis, la otra ya puede o no estar presente. Se ve una dermatitis seca, descamativa, y la complicación es una sobreinfección en pacientes que andan manipulando. ¿Cuál es la indicación? Pues evitar rascado y usar cremas hidratantes, ¿no? Aquí ven las imágenes de lo anterior. La primera, esta de acá, las tres primeras son de la otitis externa, difusa. No vemos dedados, ¿no? Esta aquí, por ejemplo, ya no se ve el tímpano, aquí se ve parcialmente. Acá ya no se ve. Esta es una otitis externa localizada. Es micosis por cándida y aquí por aspergillus. Esta es una otitis externa primera que después luego unos granulomas, una lesión eritematosa. Este es el sistema óptico, solamente piel descamativa. ¿Ya? ¿Ya tienen la lista? Ya. Terminen de anotar, se me lo paso. Ahora, el herpes óptico. No anoten a otros. En el anterior grupo a veces anotaban a sus compañeros. Igual los eliminamos y los borramos y les llamamos la atención. Pues si están ustedes, anótense y ya nada más. Ya. Herpes óptico. Es una infección por el virus herpesosa, como les decía hace un rato, y suele afectar a la rama facial temporoauricular. Por tanto, el paciente va a tener síntomas parálisis facial y las lesiones herpéticas clásicas en la zona de inervación del nervio facial, ¿no? Donde está en la concha auricular y parte del conducto también y parte de la membrana timpánica, asociado a parálisis facial. Se conoce como síndrome de Ramsay-Hunt. Es una parálisis facial periférica, suele ser muy doloroso, frecuente en pacientes mayores de 65 años y con grado de comorbilidad muy hipertensiva. En estos casos, pues, el tratamiento es corticoides, ¿ya? Y aciclovir. ¿No? Los corticoides es a 1 miligramo por kilogramo de peso y se va disminuyendo progresivamente. Y la aciclovir puede ser de 800 miligramos cada 8 horas incluso. Vamos. Con cuerpos extraños. Existen cuerpos extraños orgánicos e inorgánicos. Entre los orgánicos pueden ser los animados, como aquí un animalito, o los no animados, ¿no? Como una semilla. ¿Cómo diferenciamos el manejo? Por ejemplo, en la semilla. ¿Qué es lo que no debemos hacer en este caso? Reventar. Ya, en ninguno de los casos vamos a meter. Otro. Agua. Eso. Debemos evitar hidratar la semilla. ¿Por qué? Porque se va a absorber y se va a desnatrizar. A la consulta. Consultorios que dice que le hacen lavados. Entonces le hacen un lavado, obviamente no va a salir con el lavado y viene con la arveja, el frijol, el maíz, el carbón, y eso está hinchado y pues no sale. Y el paciente obviamente ni se va a permitir manipular, uno se manipula ya duele. Entonces con algo que esté contactando con tanta fuerza o con tanta presión, pues tiene que doler más. Y encima generalmente son niños, 2 años, 3 años, 1 año. Pues no van a colaborar. Realmente esta extensión va a ser en sala de operaciones porque tiene que ser algo poquito. A diferencia de que fuera un niño que no sea manipulado, pues en consultorio logramos alguien la agarra, grita un gato y llora, pero se saca sin traumatismo en el producto. Bueno, llora igual. Ahora en los orgánicos, en estos, ¿qué podemos hacer? En los orgánicos animados, agua. En eso sí podemos echarles agua, ¿no? Uno, matar al bicho. ¿Qué tenemos que hacer primero? Matar al bicho. Ahogar
lavarlo, ya sea con agua o con glicerina líquida, ¿no? O vaselina líquida, no sé. Entonces, hacemos que el insectito evite lesionar el conducto. Si ven, aquí es un insecto súper pequeño, ¿no? Tan pequeño, pero se ve en las zonas alrededor que está rojo, con restos de sangre incluso. O sea, parece un mosquito tan delicado, pero nuestro conducto, la piel del conducto es mucho más delicada. ¿Ya? Entonces sí puede generar este tipo de lesiones. Entonces, para evitar ese tipo de lesiones, si el niño viene, o niño o adulto, que venga con una sensación de cuerpo extraño en el oídito, pues matar al microorganismo este, ¿no? Ya sea con suero fisiológico, lidocaína, o vaselina líquida, ¿no? Entonces, por lo general son pacientes que tienen el tímpano íntegro, pero siempre preguntar si es que tiene el tímpano íntegro o no, ¿no? Porque si no es el que tenga el tímpano perforado, y si entramos, pues vaselina líquida obviamente le va a hacer más daño, ¿no? Agua igual va a contaminar más la zona, incluso puede introducir a la caja timpánica. ¿No? Te preguntar antes, ¿tiene alguna vez le salió pus por el oído? Sí, cuando era niño, probablemente ya no tenga nada. No, sí, hace un mes me sale cada 2 meses. Probablemente tenga tímpano perforado, entonces no le vamos a hacer un lavado, tampoco le vamos a hacer ni glicerina ni nada. Tiene que ser una extracción manual bajo microscopio o bajo el microscopio. Ahora, los inorgánicos, ¿no? Unas bolitas, las bolitas, las perlitas, la punta de un lápiz. Muy curioso, bueno. Estos cortes inorgánicos pues se pueden sacar, ¿no? Bajo visión directa, muchas veces también con un lavado, si están así de libres como en este caso, con un lavado de oídos sale. No digamos, están ustedes a un centro de salud, les hacer unas 6 horas de acá. No me van a referir por esto, ¿verdad? Entonces van a hacer un lavado de oídos, ¿no? Con una jeringa, agua tibia, siempre agua tibia, ¿ya? Y se hace un lavadito de oídos. Ahora, esta de acá es un lápiz. Igual también puede salir, siempre y cuando no haya lesión de la membrana timpánica, ¿ya? Pero con pinzas no se traban porque a veces las pinzas son muy gorditas. Las pinzas para oídos siempre son delgaditas y son bien delicadas. Y como les dije, ¿no? Preguntar, ¿tuvo alguna vez secreción purulenta por el oído recientemente? Dice que no, pues puedo ser con seguridad un lavado de oídos. Agua tibia, ¿ya? Y algo más, más dañino que estos pocos extraños que habíamos mencionado es una pila, ¿no? La pila de reloj. Estas pilas van al contacto con el conducto, con la piel, ya sea en el conducto auditivo o en las fosas nasales que ves en la escuela con los niños, pues va a generar una necrosis, ¿no? Entonces aquí está donde está la pila con secreciones y todo, con las sustancias que eliminan la misma pila, y esto es en el control, ¿no? Ya dejó una perforación de la membrana timpánica, realmente se identifica quirúrgica. Entonces, de todos estos cuerpos extraños, la emergencia es esta, la pila. No puede quedarse ahí. Eso de acá, digamos, está con el bicho ahí, lo dejamos morir y todo debe estar por origen, no hay problema. O digamos, ustedes están en el internado y viene a eso de las 7:30 de la noche y dice, ay, se metió un mosquito. Echen el lidocaína o suero fisiológico, y si pueden hacer lavado, perfecto. Si no lo pueden hacer, solamente matar el bichito y le dicen, ya véngase mañana por favor. ¿Por qué? Porque no es una emergencia, ¿no? O viene se me metió una bolita de las pulseritas. Ay, ya vengo por pues mañana no es una emergencia, ¿no? Ahora, pero si viene y se metió una pila, ahí sí, o sea, entonces, bueno, habrá que llamar a retén, ¿no? Retén, no somos cuantos eso, pero sí hacemos retén. Eso sí habilita, ¿no? Algunas me llamaron por eso. Esto es que yo no necesito que metiéndose en guardia, pero ahora, se va los en su tapones casa, de se supone que está en su casa, se guarda, existen diferentes características, ¿no? Unos que son más densos, otros más acuosos, otros más oscuros, más densos, otros más blanquitos. La característica es que cada paciente tiene, según su predisposición, puede formar más o menos cera. Entonces, y puede ser también determinado por la forma del conducto, ¿no? Un conducto estrecho, un conducto bastante amplio, con mucha dificultad va a formarse tanta cera, ¿no? Un conducto amplio, pero un conducto estrecho sí favorece que la cera sea más organizada, más densa. Puede ocasionar una hipoacusia de transmisión. Entonces, al decir una hipoacusia de transmisión, vamos a tener
pruebas acumétricas que pueden hacer ustedes en consulta, ¿no? Rinne o Weber. Por ejemplo, en la hipoacusia de transmisión existe un Rinne negativo y el Weber siempre se va a lateralizar hacia el lado enfermo, ¿ya? Entonces, acúfenos también, ¿no? ¿Cuál es lo característico del tapón de cerumen? Me estaba bañando, terminé de bañarme, solo me limpié el oído y ya se llega el escuchar. O que estaba durmiendo y cuando se manipuló el oído y ya me escuchó. O que no escucho y tengo el zumbido. Y cuando revisamos el oídito, pues encontramos cualquiera de estas imágenes, ¿no? Con el cerumen en el oído. Autofonía, ¿no? Entonces, y como lo que mencionaba, nunca irrigar sin antes ver el tímpano o sin antes haber preguntado que no haya tenido algún antecedente de perforación timpánica, ¿no? Y puede generar una obstrucción total o parcial. Entonces, en estos casos, lo que se hace es un lavado de oídos, siempre y cuando no haya ese antecedente que les decía, ¿no? ¿Cómo se hace? Se tracciona el pabellón auricular hacia atrás y hacia arriba y con el émbolo dirigiendo hacia la pared posterior. Una riñonera que recibe el agua tibia del lavado y pues sale todo este elemento. Y el paciente dice, tiene un alivio inmediato. Dice, ya escucho bien, ya todo bien. Listo. Ahora, si tengo un paciente que tiene perforación timpánica y tiene cerumen, lo que voy a hacer es una aspiración. Entonces, bajo microaspiraciones o con microscopía y ya, se limpia con todo. Pero no se puede lavar el oído, un paciente que tenga perforación timpánica, ¿no? O con pincitas, como en esta imagen, ¿no? Nos ayudamos con pinzas y va sacando de a poquito el aceite. Listo. ¿Por qué agua tibia? ¿Alguien sabe por qué agua tibia? En parte, más es porque detrás de la membrana timpánica está el oído medio. Y la distancia entre el oído medio y el oído interno, que es el promontorio, es bien pequeñito, ¿no? El espacio que hay. Entonces, por irrigación, si yo irrigo agua fría, el paciente va a tener vértigo. O si irrigo con agua caliente, pues también va a tener vértigo. ¿Por qué tiene vértigo? Porque va a alterar el agua fría o el agua caliente, va a alterar la densidad normal de los líquidos endolinfáticos que se encuentran en el laberinto. ¿Ya? Ahora, el oído medio, tenemos la cadena de bolsillos, ¿no? Más muy investigativo, aquí vemos toda la cadena. Son súper pequeñas la cadena, bien pequeñitas. Entonces, se van a encargar de la transmisión del sonido de la parte externa hacia el oído interno. ¿A través de quién? El tímpano, el martillo, el yunque y el estivo. El estivo se va a acoplar a lo que es la ventana oval y esto empieza a lo que es aquí la cóclea, ¿no? Entonces, y la fuga del sonido vibratorio pues va con la ventana redonda, ¿no? Entonces, el mecanismo fisiológico es pues, el movimiento de toda esta cadena circular sobre la ventana oval, ¿no? Si existe una fijación de la cadena circular, obviamente no va a haber una hipoacusia de tipo de transmisión. ¿Qué quiere decir hipoacusia de transmisión? Que no permite transmitir el sonido. Y cuando es neurosensorial, pues obviamente un daño ya en el oído interno. Aquí vemos también parte de esto es un oído de un cadáver donde ya no hay membrana timpánica. Se ve aquí el martillo, el yunque y este es el estribo. Este es el nervio facial. El nervio facial anda libre en el oído medio, muchas veces cubierto por una capa ósea que se llama el canal de Falopio, ¿ya? Que puede estar completo o también puede estar dehiscente en alguna porción. Por tanto, si está dehiscente, es decir, el hueso, el canal de Falopio, que es la estructura ósea que cubre el nervio facial en el oído medio, está lesionado o está ausente en alguna porción y el paciente tiene una infección en el oído medio, el paciente puede tener parálisis facial, ¿no? Y que es una complicación de la otitis que vamos a ver más adelante. Vemos aquí la trompa de Eustaquio, que es se basa en la nariz, el promontorio que es la espira basal de la cóclea, la ventana redonda y nada más. Entonces, esquemáticamente, ¿no? Aquí hablando de lo que decía, membrana timpánica, martillo, yunque, estribo, ventana oval y la caja timpánica, ¿no? Y vemos aquí la misma imagen, pero en una tomografía, ¿no? Este es el membrana timpánica, martillo, yunque y la ventana oval. Y eso es ya parte del vestíbulo, laberinto, los canales semicirculares, horizontal y superior.
importante la disfunción en el oído medio. Aquí esto está al revés, ¿ya? Anterior, esto no es acá. Esto es aquí posterior y aquí dice, donde dice posterior es anterior. No sé qué se llama bien. Digo que sí, pero voy a corregir, pero ya les menciono acá. Entonces, las celdillas mastoideas están hacia posterior, ¿ya? Aquí atrás. Y la trompa de Eustaquio está hacia adelante, la tuba auditiva. Es como una cajita, ¿no? Vemos aquí la parte, la tapita de este cubo que se sacó corresponde a la membrana timpánica. Y lo que vemos hacia el fondo es lo promontorio, que viene a ser la espira basal de la cóclea, la ventana oval, la ventana redonda, la prominencia del canal del falopio, que es el canal del facial, el canal semicircular horizontal, lo que les decía, ¿no? Por continuidad con el agua fría, esta zona del líquido linfático se va a alterar la densidad y por tanto va a generar vértigo. Y pues nada más. Una imagen tomográfica donde quiero que vean, ¿no? Las celdillas mastoideas, el oído medio, el tegmen tímpani, que separa, ¿no? La base del cráneo lateral del oído medio, ¿no? Y la trompa del suelo. Es importante que, digamos, si tenemos una otitis media crónica en un niño no tratado, pues puede tener una complicación, ¿no? Cerebral también. Claro, pero puede pasar. Ahora, el oído medio también tiene entre sus componentes la trompa de Eustaquio, que comunica el oído medio con las fosas nasales. En un niño, este es más horizontal, con una angulación de 10 grados, de 10 a 15 grados más o menos, y en el adulto de 30 a 45 grados. ¿Ya? ¿Por qué es importante eso? Porque en un niño que tenga una rinofaringitis viral, es frecuente que pase por este canalcito hacia el oído, después es frecuente en niños la otitis media aguda. En adultos, menos frecuente, pero puede pasar. ¿Ya? Por el que ya tendría que ser un efecto ascendente, ¿no? Ahora pasa también en pacientes que andan haciendo maniobra de Valsalva cuando se les tapa el oído. Entonces, tampoco es muy recomendable hacer eso, ¿no? Cuando tiene un cuadro infeccioso. Ahora, la trompa de Eustaquio tiene dos porciones, una porción ósea, que está dentro del hueso temporal, todo el oído está dentro del hueso temporal, y una porción cartilaginosa que ya pues se aloja sencilla para la nariz, ¿no? Entonces, la parte que obviamente no es estática es la porción ósea, eso no se va a cerrar, pero la que se va a inflamar más es la que está cerca a lo que es las fosas nasales. Entonces, la trompa de Eustaquio tiene músculos que la abren, ¿ya? El músculo tensor del paladar, el tensor del tímpano y el salpingofaringe. Y los que se cierran, pues no, esto no hay músculos que los cierran, es un cierre espontáneo, ¿no? Se dan una cerrada la trompa de Eustaquio. Ahora, si existe, digamos, cambios de altura bruscos en los viajes, que es frecuente, ¿no? Uno viaja y se le tapa el oído, entonces por esa alteración es importante estar masticando para evitar estos cambios bruscos de presión en el oído medio y que colapse la trompa de Eustaquio, por tanto ya no genere esos síntomas. Pues bueno, la porción ósea está tapizada por mucosa típica del oído medio, células cuboidales ciliadas, producen secreciones también. La parte cartilaginosa con el vello columnar pseudocertificado tipo respiratorio. Y eso, lo de la parte cartilaginosa, tiene un aspecto rugoso con abundantes células de Globe producto de la célula. Entonces, la zona que más se tematiza, como les decía, es la parte cartilaginosa. ¿Ya? ¿Cómo veremos la trompa de Eustaquio? Mediante una nasofibroscopía. ¿No? Tenemos aquí una fibra flexible que entra por las fosas nasales, entonces por el inferior, y detrás de la cola del colon inferior está el orificio de drenaje de la trompa de Eustaquio, ¿no? Que es el rodillo tubárico, esquemáticamente hablando, y aquí vemos una imagen, ¿no? Este es el rodillo tubárico y aquí está la trompa de Eustaquio. Vemos aquí otra imagen en donde están dilatando la trompa de Eustaquio. Aquí está la trompa de Eustaquio, la fosita de rosa muy bien en la parte. Bueno, la patología del oído inflamatoria del oído medio, la ototubaritis, ¿no? Puede ser una obstrucción de la trompa de Eustaquio sin secreción mucosa inicialmente, pero si esto persiste, obviamente va a provocar afecciones en el oído medio, ¿no? Puede una obstrucción timpánica asociada a acúfenos. Esto es frecuente en pacientes que han tenido un cuadro respiratorio reciente, ¿no? Tuvo un cuadro respiratorio y se quedó con el oído medio tapado, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es desinflamar la trompa de Eustaquio. Podemos asociarlo con el uso de sprays nasales. Muchas veces la ototubaritis está en pacientes que tienen rinitis alérgica, ¿no? Una inflamación crónica de la nariz. También hay que favorecer esa desinflamación a través de las fosas nasales.
procesos antihistamínicos, ¿no? Se ve un nivel a veces burbujas, parecido a una otitis media secretoria, pero es crónica. La ototuberitis es algo agudo, justo después del cuadro infeccioso respiratorio. La otitis media aguda, este sí es un cuadro infeccioso frecuente en quienes, en los niños, en la edad infantil. Es un proceso infeccioso inflamatorio de la mucosa que recubre el oído medio, ¿no? El oído medio forma parte también de las células mastoideas, también puede ser inflamado eso, ¿no? Entonces, en el oído medio también se producen secreciones, porque también tiene un epitelio respiratorio. Estas secreciones se van drenando a través de la trompa de Eustaquio, a las fosas nasales, y pues existe un intercambio, ¿no? de gases también a ese nivel, porque involuntariamente vamos deglutiendo en el día, ¿no? Y eso hace que la trompa de Eustaquio vaya equiparando las presiones del oído medio con el externo, con el exterior, ¿no? El pico máximo de incidencia entre los 6 y 24 meses, y luego el segundo pico entre los 5 y 6 años. Etiología, esto es importante, ¿ya? Viral, los más frecuentes, es el sistema respiratorio, parainfluenza e influenza. Y las bacterias, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Son los 3 genes más frecuentes que vamos a ver en todo otorrino, ¿no? Desde oído, nariz, faringe, los mismos los vamos a ir repitiendo, ¿ya? Existen varios serotipos. La incidencia de Streptococcus y de Haemophilus o una otitis por esos gérmenes ha bajado bastante porque por la introducción de las vacunas, ¿no? Entonces, las vacunas ayudan a que disminuya bastante, pero sin embargo sigue presente. Ahora, también la cultura, ¿no? Muchos antes no había información, ahora se informan todos con internet, el niño está apenas con fiebre y lo llevan al centro de salud o al hospital. Entonces eso hace que ya no tengan tantas complicaciones y que sean tratados de forma adecuada. Factores de riesgo epidemiológicos personales, son riesgos familiares, niños más que niñas. El primer episodio de otitis media aguda, ¿no? Mientras más temprano, probablemente tenga más otitis de forma recurrente. Deficiencias inmunológicas, ¿no? Pacientes que han tenido, hay pacientes con VIH que desde los 2 meses tienen otitis media aguda, ¿no? Anormalidades craneofaciales. ¿Por qué las anormalidades craneofaciales? Porque van a condicionar una alteración en la ventilación del oído medio, una alteración en la trompa de Eustaquio. Y bueno, una lactancia materna inadecuada, ¿no? Porque la lactancia materna sí favorece que tenga una mejor inmunidad. Los epidemiológicos externos, asistencia guardería, chupones, presencia de fumadores o el clima frío, ¿no? La etiopatogenia, ¿en qué consiste? Pues existe una inflamación de la trompa de Eustaquio, ¿no? Lo que les decía, en niños, por la horizontalización de esta trompa de Eustaquio, la colonización de esta zona, que va a llegar hasta el oído medio, llegan los microorganismos al oído medio, una vasodilatación, una infiltración leucocital y proceso, un aumento de las secreciones en el oído medio. Si estas secreciones se quedan en el oído medio, genera mucho dolor. Ahora, si es que, digamos, pasa a una siguiente fase, existe una perforación timpánica, el dolor cede, ya va a tener menos síntomas. Papel de las adenoides. Bueno, también se asocia mucho en pacientes que tienen adenoides hipertróficas. ¿Qué son las adenoides? Son como las amígdalas palatinas que tenemos en la faringe, igual atrás en la nariz, ¿ya? Y pues si están hipertróficas, pueden condicionar una obstrucción de la trompa de Eustaquio o una inflamación crónica de esta. Entonces va a ser un factor de riesgo de que tenga recurrentemente otitis media aguda. Se caracteriza por otalgia, malestar, fiebre, ¿no? De 39 grados a más. Dependiendo de la edad del paciente, si es un niño muy pequeño, va a tener síntomas muy generales, ¿no? Fiebre, malestar, irritabilidad, hasta vómitos e incluso diabetes, que puedan confundirnos con algo infeccioso. Ahora, si es algo, digamos, un niño que tenga 10 años, un niño que tenga 10 años, 8 años o 7 años, pues este niño ya va a hablar y va a decir, sí, me duele, o sí, tengo dolor en el oído, o no escucho, ¿no? Pero va a depender mucho de los síntomas, de la edad del paciente. Mientras más pequeño el paciente sea, la otitis media va a ser mucho más general, síntomas mucho más generales. Pero mientras más grande sea el niño, 5, 6, 7 años, los síntomas van a ser más dirigidos. Y va a decir, sí, no escucho, o me duele, o no me duele, no sé.
fiebre, o siento que no escucho mi voz, no sé, ¿no? Entonces los síntomas van a ser las señales. En la otoscopía se ve una membrana tripánica congestiva, ¿no? Edematosa en este caso, por ejemplo, o perforada, dependiendo de la fase. Existen 3 fases. Así que no se puede ver. Si no se pues existen 3 fases, ¿no? La fase congestiva, solamente el edematoso, la fase exudativa, donde se ve secreción purulenta, y la fase supurativa, en donde ya la secreción purulenta ha perforado el tímpano, ¿no? Se ve una pequeña perforación. Si es la primera vez que pasa, pues esa perforación va a cerrar espontáneamente, siempre y cuando no hay infección. Pero si es ya de forma recurrente, esto se va a quedar así perforado y probablemente tenga que intervenirse quirúrgicamente, ¿no? Para una solución de perforación. Un diagnóstico, como les decía, ¿no? Va a presentar síntomas como tacha, fiebre o hipoacusia, según la edad del paciente. Pero un niño de 2 años o 1 año, no va a decir que lo escuche, pero va a tener más síntomas de tacha y fiebre. Ahora, identificación de síntomas: membrana timpánica bombada, disminución de la movilidad de la membrana timpánica o secreción purulenta a través de esta. Y podemos encontrar también signos de inflamación, ¿no? Como membrana timpánica edematosa o meniscal e irritabilidad. Si el paciente tiene otorrea, es decir, la perforación timpánica, la presión del oído medio disminuye, ¿no? Y por tanto ya no va a tener tantos síntomas de dolor. El tratamiento: primero, los síntomas, ¿no? Pues calmar el dolor, ¿no? Ver si primero preguntar si es alérgico a algo. Si no es alérgico a nada, pues será ibuprofeno, y la reducción de recurrencias. Es importante esperar y ver. ¿Por qué? Porque no en todos los casos está indicado el antibiótico. En quienes se da antibiótico, en todos los pacientes menores de 6 meses de vida, ¿no? Así será algo muy leve. Entre los 6 meses y 2 años, cuando tienen un diagnóstico de certeza, es decir, veo una membrana timpánica roja, congestiva, o tal vez con secreción. Mayores de 2 años con diagnóstico de certeza y enfermedad grave, ¿no? Podemos llevar a preparación, fiebre, malestar, ¿no? Con abundante secreción, o incluso una mastoiditis, puede ser como complicación, ¿no? Sin embargo, en nuestra población es imposible, ¿no? Decirle, señora, venga, ¿cómo es el esquema, la estrategia de esperar y ver? Espero 3 días de antiinflamatorios y a cada 3 días viene su control para ver cómo va. Y vamos a iniciar antibióticos según como requiera, porque puede ser que sea solamente viral. Pero aquí en la vida van a regresar los 3 días. Regresan después de 15 días y dicen, no, mi hijita está peor. Entonces, en estos casos, en la población, pues se tiene que iniciar el tratamiento antibiótico, ¿no? Esta es una teoría, pero en la práctica es a todos los antibióticos por lo general. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Amoxicilina. ¿Ya? Generalmente, como dice acá, el 60% se resuelve espontáneamente, porque puede ser viral. Pero ante una población que no tiene mucha cultura, a veces, o pues, aunque no tiene tiempo, ¿no? Ni siquiera no tiene tiempo para cuidar a sus hijos, los agarran y los dejan no sé, en la guardería, luego que nadie los cuide, y a los 5 días de no, mi hijo está peor, lo traen peor, y lo traen de noche. Entonces, ¿cuál es el antibiótico activo? Primera línea, amoxicilina, ¿ya? La dosis es importante, no es igual que una faringitis. Faringitis somos 50 miligramos por kilogramo de peso. En una otitis media aguda son 90 miligramos por kilogramo de peso por día, por 10 días, ¿ya? De primera elección, amoxicilina. Ahora, digamos, ya mi hijito ha recibido no sé, mi sobrinito, lo que sea, ha recibido su amoxicilina, pero recibió a 50 miligramos por kilogramo de peso y solo por 3 días, porque la de la farmacia me dijo eso. Entonces, ya probablemente haya hecho resistencia o no va a haber una buena respuesta. Pasamos al siguiente, que es amoxicilina con ácido clavulante. La dosis es la misma, 90 miligramos por kilogramo de peso. O en algunos libros comienza 80 100, ¿ya? Pero sí por 10 días. Ya usó amoxiclavulanate también, pero de forma irregular. Le di cada 12 horas, pero le di 50 miligramos y a veces me olvidaba y no le daba. Lo mismo que nada. Empezamos a hacer los polvos. No, que es alérgico a las penicilinas. Pues entonces le damos macrólidos, ¿no? Acitromicina. Y se debe dar siempre asociado a analgésicos, descongestionantes y antihistamínicos. ¿Por qué? Porque el dolor es importante manejar. La inflamación también va a ayudar con los descongestionantes. ¿Para qué? Para descongestionar la trompa de Eustaquio, que es el mecanismo fisiopatológico por el cual empieza el mecanismo inflamatorio.
y antihistamínicos para disminuir la producción de secreción. La profilaxis, pues la vacuna antineumococco y también la adenoidectomía, como les decía, la presencia de una adenoides citotrófica grado 3 o 4 va a condicionar que el paciente pueda tener otitis media aguda. ¿Tiene la cita? Ahí está. Pásamela, por favor. Los 10 últimos van a estar. ¿Te llevo más? Más, entre 8 y 15. ¿Cuáles son las complicaciones? Pueden ser complicaciones dentro del hueso temporal o fuera del hueso temporal. Los oídos son una estructura que está dentro del hueso temporal. Entonces, probablemente las lesiones iniciales van a ser a ese nivel, ¿no? Las complicaciones iniciales. Por ejemplo, una parálisis del nervio facial, lo que les decía, ¿no? Si el canal de Fallopian no está completo en su recorrido, puede inflamar y por tanto, después de una otitis o con la otitis puede tener parálisis. Lesiones de los huesecillos, perforaciones de la membrana linfática en caso de recurrencia, una mastoiditis, una petrositis, ¿no? En el oído interno, una laberintitis. ¿Qué es la laberintitis entonces? Que la infección, no, inflamación, infección. Es un proceso infeccioso del oído interno. O sea, que la infección que teníamos en el oído medio pasó hacia el oído interno. Entonces, el paciente va a tener vértigo y también va a tener hipoacusia. A diferencia de un vértigo simple y común que la gente confunde y dice, ¿qué tengo? Tengo laberintitis. A la gente, no creo que ustedes, no quiero que ustedes salgan con esa idea de que cualquier mareo es una laberintitis. Ya no. La laberintitis es una infección del oído interno que se caracteriza por hipoacusia y vértigo. ¿Ya? Y estas temporales que pueden ser intercraneales o extracraneales, como el acceso escapular, sutural, acceso cefálico, meningitis o otros voces de cero. Entonces, los más frecuentes son la mastoiditis aguda, ¿no? Donde existe una acumulación, por ejemplo, ves aquí en una imagen, donde una mastoides neumatizada, en la imagen del lado izquierdo, y en el derecho, la mastoides derecha está completamente ocupada por secreción. ¿No? Esto es una mastoides. Ahora, si no es tratada adecuadamente, o si es un niño, muchas veces se fisturiza y se erosiona esta porción de hueso, y a veces tienen una secreción purulenta por la parte mastoidea retroauricular, ¿no? Entonces va a depender mucho del grado de severidad del paciente. ¿Qué se tiene que hacer? Pues drenar, ¿no? Se hace una transmisión en la parte posterior o a través de la caja timpánica, y obviamente tiene que recibir antibiótico para el terapia. Parálisis facial, si existe un proceso infeccioso, se tiene que drenar la secreción purulenta, antibiótico y corticoides para desinflamar lo que es el nervio facial. Recuerden que el nervio facial está dentro de una estructura ósea, pues no tiene a dónde dematizarse. Entonces, como que se hace isquemia por sí mismo con el mismo edema. Tenemos que desinflamarlo con corticoides. La laberintitis, igualito, ¿no? Una infección. ¿Qué se tiene que hacer? Drenar y antibiótico. Y la meningitis, lo mismo, ¿no? Vamos a tener que consultar al neurólogo para que lo traten. Petrositis es una de las complicaciones, en teoría bastante preguntadas, pero muy raro verlos clínicamente, ¿no? Puede ser, tenemos la fiebre del gran enemigo, que es correa, dolor retrohospitalario, diplopía, y el tratamiento es antibiótico endovenoso más una mastigatoria. Raro verlo, pero hay que mencionarlo en teoría. La otitis media crónica es un proceso inflamatorio crónico del mucoperiósteo, ¿no? Y lo característico es que tiene que tener una evolución de más de 3 meses. Si es menos de 3 meses, no puede ser considerado crónico, ¿ya? Entonces, digamos, tengo una paciente, un niño, que tuvo una perforación y una otorrea hace, no sé, hace una semana, hace 2 semanas. Estaba con otitis media aguda, le salió por el oído y viene para su control. Luego su tímpano. ¿Es la primera vez que le pasó? Sí. Si es la primera vez que le pasó, pues probablemente esa perforación cierre espontáneamente. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar a que cierre. O sea, no se hace nada. Se le tiene que dejar antibiótico, no, porque ya pasó el proceso infeccioso. Pero sí es controles mensuales, hasta esperar al tercer mes. Si al tercer mes esa perforación cerró, no se hace nada, ¿no?
se cierra, la membrana timpánica se puede regenerar y restaurar la perforación. Obviamente esta membrana timpánica va a ser más transparente, ¿no? Incluso se llama como membrana timpánica monomérica. Pero si es que no cierra, pues ya sí o sí es cirugía. Pues por tanto, si no cierra al tercer mes, ya pasa a ser una otitis media crónica. El 75% de los niños que han tenido OMA, una otitis media aguda, en un 10% de estos van a desarrollar una otitis media crónica. ¿Por qué? Porque existe una alteración en su ventilación, ya sea en su anatomía o fisiología de la trompa prostática. Factores predisponentes, ¿no? Tabaquismo, alteraciones anatómicas, infecciones recurrentes, perforación crónica de la membrana timpánica, apendicitis alérgica y infección de trompa prostática. Entonces, si les voy a presentar un caso clínico en el examen, a ver, niño con rinitis alérgica, ¿no? O familiar o adulto con alteración de la trompa de Eustaquio. Entonces, ya vamos a sospechar que puede ser una otitis media crónica, ¿no? Y les voy diciendo cómo. Agentes etiológicos, pues es muy polimicrobiana, ¿no? Puede ser bacterianos, virales, fúngicos, pero, o sea, pueden ir asociados uno u otro. No hay un solo germen como en la aguda que es sí o sí estreptococcus y más frecuente, ¿no? Aquí puede ser polimicrobiana, ¿ya? La clasificación, la otitis media crónica supurada, ¿no? En donde existe una perforación con secreción purulenta. La otitis media crónica secretora, donde no existe perforación timpánica, por tanto no hay pus, pero sí se ve niveles hidroides detrás de la membrana timpánica con un periodo de evolución de más de 3 meses. Las otitis medias crónicas supuradas pueden ser con perforación central o con perforación marginal. Si es una perforación central, pues generalmente está en la parte tensa, ¿ya? Y va a generar obviamente hipoacusia. En estos pacientes vamos a tener una hipoacusia de conducción, ¿no? En este caso, por ejemplo, un rine negativo y el huevo va a lateralizar al lado donde está perforado, ¿ya? Ahora, si es con perforación marginal, va a afectar lo que es la parte tensa o la parte superior, ¿ya? Y muchas veces asociado a un proceso colestetomatoso, ¿no? Una otitis media crónica colestetomatosa. ¿Qué es el colesteroma? Es la acumulación, es la formación de un tejido a partir del epitelio, del conducto auditivo externo, que puede imaginar hacia el oído medio, ¿no? Y va a formándose como una bola de nieve. Se va comiéndose a todo su alrededor y puede erosionar todas las estructuras a su alrededor. ¿Cómo se desarrolla la otitis media crónica? Primero es un proceso inflamatorio de la trompa Eustaquio, luego del oído medio, cambia lo que es la fibrosis del epitelio que lo recubre y por último formación de secreciones, ¿no? Exudado que se forma a nivel del oído medio y por tanto la perforación de esta, ¿no? Bueno, la otitis media secretora, es decir, una otitis media crónica de más de 3 meses de evolución, donde no existe una perforación de la membrana timpánica, pero sí existen niveles hidroaéreos. Es decir, las secreciones del oído medio se van acumulando a este nivel y la trompa Eustaquio no está funcionando, ¿Qué siente el paciente? Siente que el oído está tapado, siente chasquidos, burbujeos cuando paso la saliva, cuando estoy bostezando. ¿Qué más? Generalmente asociado a barotrauma, ¿no? A cambios bruscos de presión, alergias. Puede estar en pacientes con síndrome de Down o fisioparatina. ¿Por qué? Por las alteraciones craneofaciales, ¿no? Antibiótico-terapia inadecuada, una otitis media aguda. Le puedo dar un antibiótico y no necesariamente no sigue desinflamando la prótesis. Radioterapia porque genera alteraciones fibrosas, alergias y traumatismos, ¿no? Por una adenoidectomía. Entonces, cuando hago una adenoidectomía, sacar las adenoides, puedo llevarme parte de lo que es la trompa Eustaquio, porque la adenoides al ladito están los bordes tubáricos que es la trompa Eustaquio. Y al ser muy agresivo en una adenoidectomía, puedo generar una otitis media secretora. Entonces, la trompa Eustaquio tiene 3 funciones. 1, protección del oído medio. 2, eliminación de secreciones que se forman en el oído medio. Y por último, la ventilación del oído medio. ¿En quiénes sospecho, en quiénes puedo tener una otitis media secretora? En niños cuando tienen una hipertrofia adenoidea. Ahora, un adulto bien raro, ¿no? Porque ellos no tienen adenoides. En un adulto, ¿qué voy a sospechar? La presencia de un tumor a nivel de cabo. Entonces, los síntomas: hipoacusia, autofonía, acúfenos y sensación de presión o chasquido. Para el diagnóstico, pues vamos a preguntar, ¿desde cuándo? Tipo de evolución, 3 meses.
¿Qué sientes? Sensación de oído tapado, chasquidos, ¿no? Y le hacemos los diapasones. Para el diapasón viene el Weber, ¿no? Que va a ser una hipoacusia de tipo conductiva. En la audiometría vamos a ver también lo mismo, una hipoacusia conductiva. Seguro que vamos a hacer la siguiente clase. Y en la timpanometría o impedanciometría existen tres curvas, tipo A, tipo B y tipo C. Tipo A es la curva normal, ¿no? Con una presión que está casi en 0 o de menos 50 más 50 normalmente. Tipo B es que existen secreciones en el oído medio, por lo tanto no permite movilizar la membrana timpánica y sale una curva plana. La curva tipo P corresponde a una otitis media secretora, en este caso. Y la tipo C es una presión media. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, si es que tiene, según la causa, si tiene adenoides grandes, pues tiene que sacarse de adenoides. Y el siguiente paso es corregir esa ventilación del oído medio. Se hace una timpanotomía, se hace líquido en el oído medio, líquido. Se hace una incisión en los cuadrantes inferiores y se coloca un tubo de ventilación. Para que a través de este salgan las secreciones y el oído medio se... La otitis media crónica simple comienza en una paz tensa y puede generar una hipoacusia de tipo conductivo. Generalmente, inicialmente, digamos, si es una primera, pasó hace 6 meses y la recurrencia de infecciones del oído medio es baja, entonces la otitis va a ser, la hipoacusia va a ser conductiva. Pero si es que esa infección es recurrente, entonces las citoquinas, proinflamatorias, etc., a través de la ventana redonda pasa hacia el oído interno y genera una hipoacusia de tipo neurosensorial. Pues inicialmente puede ser una hipoacusia conductiva, pero si es que tiene episodios recurrentes de infección, pasa a ser una hipoacusia neurosensorial. Probablemente, una vez corregida la perforación, pues la hipoacusia no se va a corregir así. Parece que no, la sintomatología, otorrea mucoide, mucopurulenta o purulenta, según el caso. Y la hipoacusia es conductiva inicialmente, ¿no? por las alteraciones en la dinámica de la cadena circular, la perforación, ¿no? Pero si esto persiste, la otorrea persiste, pues vamos a tener una hipoacusia neurosensorial más adelante. Como les dije, exacerbaciones, revisiones de la otorrea según la infección, osteitis, disfunción de la cadena circular, si es que es recurrente la infección, ¿no? Y la hipoacusia que es progresiva, inicialmente conductiva y luego ya se hace de tipo neurosensorial. El tratamiento es quirúrgico, ¿no? Es una timpanoplastía y se da antibióticos según el protocolo. Y la otitis media colesterolatosa es una inflamación crónica que tiene un componente pseudotumoral, como les decía, ¿no? ¿Por qué? Porque se organiza y empieza a erosionar todo en su camino, ya sea huesos, sea ligamentos, sea mucosa, ¿no? Y se erosiona todo en su camino. Es un epitelio escamoso caracterizado, tiene enzimas proteolíticas, ¿no? E inducen la proliferación y migración de las queratinas. Se ve un tejido epidérmico ahí en la parte superior que va a introducirse a la caja timpánica y pues erosiona todas las venas. Y al final puede desarrollarse una parálisis facial, porque en su camino también puede comer lo que es el canal de Falopio o parte del nervio facial, y por tanto el paciente va a tener parálisis facial. Y en el oído medio vimos también que está el canal del canal semicircular horizontal. Entonces, si erosiona también, el paciente va a tener vértigo, ¿no? Más allá de que se trate o no se trate, igual va a tener estos síntomas. Por eso es importante conocerlos y tratarlos. Los síntomas, hipoacusia neurosensorial. Primero conductiva, como siempre. Pero mientras más infecciones tengo, mientras más va a erosionar estructuras en su camino, va a ser de tipo neurosensorial. Aquí los síntomas es importante, ¿ya? A diferencia de la otitis media crónica simple, aquí es una otorrea fétida, no responde al tratamiento antibiótico, intermitente o continua, y da recurrencia de infecciones. Eso porque les menciono, porque le doy en su caso clínico, en su examen, algo así. Paciente de 50 años que tiene otorreas de repetición, fétida, que no responde al tratamiento antibiótico, probablemente el diagnóstico sea una otitis media crónica colesterolatosa, ¿no? Entonces, algo así les doy en su caso. Y obviamente en el examen físico se encuentra, ¿no? Una perforación timpánica marginal. Entonces ya con eso estamos dirigiendo el diagnóstico para una otitis media crónica colesterolatosa. O les digo, tiene pólipos, pues también, ¿no? O escamas blanquecinas de tipo epidérmico o destrucción de la cadena circular. Entonces, cualquiera de estas características en la otoscopía es importante para diagnosticar una otitis media crónica colesterolatosa. La audiometría, como les dije, primero la transmisión y luego se hace de tipo neurosensorial. El tratamiento primero es antibiótico, está tópico,
ciprofloxacino como corticoides generalmente, sobre todo si es que hay la presencia de pólipos, ¿no? Y luego se hace un tratamiento quirúrgico, ¿no? Una timpanoplastía más una mastectomía. ¿Por qué? Porque se toma, se introduce a lo que es todo oído medio y parte de la mastoides. ¿Cómo se hace el diagnóstico clínico? Pues se observa, ¿no? El tejido epidérmico, secciones blanquecinas, la perforación marginal que se mencionaba, la presencia de un pólipo, como les mencioné hace un rato, ¿no? Puede romper el ánulus, que es la inserción del en el conducto. ¿Qué más? En la audiometría tipo conductiva y luego neurosensorial. El Riney-Weber, ¿no? Que primero va a ser conductivo y luego ya se hace neurosensorial o mixto, ¿no? Puede ser mixto. En un colecistoma generalmente va a ser más mixto inicialmente, y luego se hace neurosensorial. Ahora, en los datos de alarma es importante. La presencia de vértigo nos va a indicar que se toma aire oxigenado ya sea en la semicircular horizontal o en la cápsula óptica. Entonces, el paciente tenga o no tenga un tratamiento, va a ser con vértigo. Es importante corregir esta patología, ¿no? Cefalea, porque puede incluso erosionar lo que es el tegmen timpani. Fíjense que en la tomografía el tegmen timpani es lo que separa la base del cráneo del oído medio, ¿no? Entonces, si se ha erosionado esto, puede estar desarrollando un absceso cerebral incluso en algunos casos, ¿no? Otalgia, otorragia o parálisis facial, ¿no? Nos van a hablar de complicaciones. ¿Cuál es el tratamiento? Va a depender de cada caso, ¿no? Una otitis media crónica agudizada, primero quinolonas por 7 a 10 días, ¿no? Ya sea por vía tópica o con antibiótico sistémico, antiinflamatorios por unos 7 a 10 días, eso de forma tópica. Y si es una otitis media crónica no colesteatomatosa, solo se hace una condrotimpanoplastia o una timpanoplastia, solo para el tímpano, ¿no? Muy cierto, y se saca del columna auricular o de la concha o del trago. Ahora, si es una otitis media crónica colesteatomatosa, se puede hacer lo mismo, ¿no? Quirúrgico, una timpanoplastia, pero también se hace una mastectomía, ¿no? O una androlatectomía.